Las ventajas de los servidores dedicados. Video tutorial ofrecido por Completostel Ltd. A la hora de poner en marcha una aplicación web debemos contratar un servicio de hospedaje, pero siempre se nos puede plantear la duda de si necesitamos contratar un hosting compartido, donde estamos compartiendo los recursos de una máquina con otros clientes, o bien optamos por un servidor dedicado exclusivo para nosotros. ¿Qué es un servidor dedicado? Las diferencias más importantes que podemos encontrar frente a un alojamiento web compartido son las siguientes. Tipos de servidores dedicados. Cuando hablamos del tipo de servidores dedicados, la clasificación se puede hacer de varias formas. Servidores dedicados administrados. En este tipo de servidores los usuarios que contratan el servidor dedicado se olvidan completamente de su gestión. Servidores dedicados no administrados. En este caso la gestión del servidor depende exclusivamente del usuario, que será el encargado del mantenimiento del software y de sus actualizaciones, dejando a la empresa que lo contrata cualquier cambio del hardware que haya que hacer en la máquina. Por lo general los servidores dedicados vienen instalados con un panel de control, que facilita a los usuarios el manejo del servidor. La ventaja de no tener instalado un panel de control es que los servidores se suelen optimizar mucho más, y aquellos usuarios que tengan conocimientos de administración de servidores pueden sacarle mucho más rendimiento. Aspectos técnicos. Eligiendo un servidor. A la hora de contratar un servidor dedicado, debemos tener en cuenta varias cosas, entre ellas el sistema operativo, las opciones del hardware, espacio de la máquina o el ancho de banda. El hardware es otro punto clave a la hora de realizar la contratación de una máquina dedicada. Como ya hemos comentado, contratar un servidor dedicado tiene muchas ventajas. Veamos algunas de ellas. Transferencia de datos. Hay mucho más ancho de banda disponible para la transferencia de datos. Necesitas un servidor dedicado. Los sitios pueden ir creciendo a ritmos distintos, pero si en tu caso tu ritmo de crecimiento es tal que estás a punto de terminar con los recursos de tu hosting compartido, entonces lo más probable es que tengas que ir pensando en cambiar a un tipo de servidor dedicado. El motivo del cambio puede ser de varias formas, pero si consume muchos recursos o bien el espacio que necesitas en disco no es el suficiente con el que te ofrecen en los compartidos, entonces la mejor opción es pasarse a una máquina dedicada. Contactar. Oficinas centrales 145, 157 St. John Street, London, Ecum B4PW, United Kingdom, más 44, 20, 33, 93, 67, 49, UK. Oficina en España, más 34, 96, 06, 400, 74, Spain.